tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Rodrigo de Buen y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Saludo con muchísimo gusto y le doy la bienvenida a mi compañero y amigo de transmisiones de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, mi estimado Rodrigo, ¿cómo estás? Feliz aquí de tener un invitado de superlujo en estas semblanzas deportivas. De verdad, si bien para muchos es un sueño ser olímpico, pues en esta ocasión tenemos a alguien que lo logró y que aparte es un excelente ejemplo de éxito. Sin duda alguna, no nada más fue a unos Juegos Olímpicos, ganó una medalla olímpica. Y nos da mucho gusto presentar a Daniel Aceves Villagrán, doctor en alta dirección, maestro en comunicación organizacional, licenciado en Derecho, egresado de esta casa de estudios de la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales, lo que era la ENEP, hoy FES Acatlán, y también egresado del plantel número 9 Pedro de Alba de la Escuela Nacional Preparatoria. Y bueno, pues ya estaremos dando con él el recorrido de su trayectoria. ¿Cómo estás, Daniel Aceves? Nos da mucho gusto darte la bienvenida y tenerte aquí en Semblanzas Deportivas. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Rodrigo. Te saludo con mucho aprecio, Luis Alberto. También al equipo de comunicación social que están dando soporte a esta transmisión en vivo. Y sin duda alguna es un altísimo privilegio encontrarme por estas nuevas vías digitales con la comunidad universitaria y con quienes hacen un esfuerzo dentro del deporte universitario que siempre ha sido una fuente de orgullo y de prestigio para los que somos de la UNAM y también para la población mexicana. Muchísimas gracias, Daniel. Medallista olímpico en Los Ángeles 1984 en la disciplina de lucha grecorromana. De la disciplina, de la constancia, de la perseverancia, a través de la inspiración y de lo que nos enseñan los valores. Fundamentalmente con el esfuerzo personal, familiar e institucional. Una historia muy importante. Ese proyecto se llama, por supuesto, México. Pues es el invitado que tenemos el día de hoy y a quien le damos nuevamente las gracias por acompañarnos. Y como empezamos todas estas emisiones de Semblanzas Deportivas con nuestros invitados, Daniel, que nos platiques desde el principio. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde naciste? Y cómo fue esa infancia de Daniel Aceves
los primeros años de la adolescencia. Muchas gracias, Rodrigo. Luis Alberto, creo que la historia de tu servidor se asemeja a la historia de millones de familias en México, proveniente mi papá de Morelia, Michoacán, un orfanato en el que él vivió en su infancia. Tuvo que sobreponerse a una serie de dificultades, porque más que una orfandad física había una serie de problemáticas económicas. Mi papá nació en 1917 en medio de una revolución armada, y como tal, pues su familia sufrió los estragos de tener que viajar del norte del país al centro de México, y él, a través de estas vivencias, pues tuvo que sobreponerse a una serie de dificultades importantes. Acontecimiento parecido surgió con mi mamá, proveniente del estado de Chiapas, y que pues al paso del tiempo pudieron encontrarse y formar una familia que tuvo en su propósito fundamental el otorgarnos pues los mínimos indispensables para salir adelante, y sobre todo el tema de la educación, que siempre ha sido la prioridad. Y en esto, Rodrigo, en este recorrido de mi infancia, pues siempre había dos aspectos básicos, que era jugar a las luchitas o jugar a una cascarita de fútbol. Mi papá fue luchador profesional que durante más de 40 años pues estuvo en los primeros lugares y sitios emblemáticos de lo que hoy es el Consejo Mundial de Lucha Libre, en la Arena México, en la Arena Coliseo, en todo en lo que don Salvador Lutero promovió. Hoy que se están cumpliendo 88 años de la lucha libre mexicana, mi papá participó en el primer cartel inaugural de la Arena Coliseo en 1943, y también en el primer cartel inaugural de la Arena México en 1957. Don Roberto Bonales. Bobby Bonales. Exactamente, Rodrigo, Bobby Bonales. Entonces, nací en una familia en donde había esta culturización deportiva, pero sobre todo en donde la lucha libre estaba vigente. Una familia de 4 hijos, mi hermano que se llama Roberto, mayor que yo, casi 4 años. Después nació tu servidor, después mi hermana Norma Angélica y mi hermana Alba Cristina. Roberto, tu hermano, también luchador, ¿verdad? Profesional. Efectivamente, también olímpico mexicano, también participante en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, y tuvimos nuestro inicio deportivo en el Deportivo Guelatao, que está ubicado en la Lagunilla de la Ciudad de México, junto a la Lagunilla, junto al barrio de Tepito, en una zona populosa. Nosotros nacimos en la colonia Guerrero, y reitero, con las dificultades que tiene una familia para salir adelante, sobre todo económicamente, pero con las prioridades que siempre nos ubicaron nuestros papás, que era el estudiar y sobre todo el poder acceder a la práctica de alguna actividad deportiva. Así que mi infancia no la recuerdo así de que haya sido muy feliz, no la tengo así concebida, pero sí muy formativa, porque había mucho el ejemplo del esfuerzo de mi papá por constituirse todavía, aunque era ya la ruta de salida de su profesión deportiva, y también pues el esfuerzo de mi mamá por otorgarnos pues los medios idóneos para que tuviéramos una subsistencia en donde, reitero, siempre en escuelas públicas tuviéramos algún desarrollo en ese sentido. Entonces, tuve una infancia acompañada del afecto y la protección de mis papás, de mis hermanos, de mi abuelita materna, pero a su vez también las limitaciones propias de una familia que busca un sustento a través, en ese entonces, de arreglar radios y televisiones como lo hacían mis papás, ya en una ruta de salida de mi papá como luchador profesional. ¿Tu secundaria dónde la hiciste? La escuela secundaria la hice en la Escuela Técnica número 2, que está ubicada en el eje central junto al Teatro Blanquita. Wow. Ahí éramos la segunda generación en donde ya participaba el género masculino. Había sido una escuela históricamente nada más para mujeres, porque había la característica de que solo había el taller de corte y confección. Entonces no había mucho para dónde hacerse, y tuve la fortuna de hacer ahí mi escuela secundaria. Hoy en día sigue estando la Escuela Secundaria Técnica número 2, Corregidora de Querétaro, compartiendo espacio
con un Cebetis. Entonces sigue estando en este barrio que está a cuadra y media de Garibaldi, que está junto al Teatro Blanquita, y en ese entonces había el King Kong, que no sé si ustedes habrán leído los episodios que se han platicado de un cabaret que era emblemático en esa zona y que siempre permeaba mucho la convivencia porque entraba uno a las 7 de la mañana y era el horario en donde estaban saliendo de la fiesta muchísimas personas. Entonces siempre estabas en contacto con las festividades que se llevaban en ese centro recreativo y cultural. Allá, tan cerca de Bellas Artes y todo eso. Oye, Daniel, pues está de más preguntarte que desde pequeño la vena deportiva, como ya lo señalas, la traías, y pues en casa tenías a un luchador profesional. Entonces, esta parte de tu acercamiento a la lucha se dio prácticamente desde niño, desde muy pequeño. Desde que yo tengo uso de razón, Luis Alberto Rodrigo estuvo inmerso en la lucha libre profesional. Una de las cosas que recuerdo cuando acompañé a mi papá en alguna ocasión a la Arena México fue que me le escapé a mi mamá y en uno de los lances que lo tiré del ring fui a tratarlo de ayudar para que se reincorporara. Él, un tanto alarmado, me pidió que me regresara inmediatamente porque podían haberme lastimado. Entonces estuvo siempre la lucha ahí vigente, ver a mi papá preparar su equipo. Hay que recordar que la lucha libre pues es un deporte profesional, muchos le han dicho el deporte espectáculo o el espectáculo deportivo, y al fin y al cabo toda esta parafernalia y sobre todo esa dedicación que tienen las luchadoras y los luchadores de nuestro país han hecho que este tema sea el más atractivo en el planeta. Hoy conocemos pues franquicias a nivel internacional, pero siempre imitando a la lucha libre mexicana. Entonces, desde ese entonces fui un niño que estuvo acompañando ese proceso, claro. Pero me tocó ver a mi papá luchar, yo creo que hasta cuando yo tenía 8 o 9 años de edad, era ya la ruta de salida, evidentemente ya de su carrera, pero estuvo él vigente durante 40 años, entonces todo eso se permea, uno va teniendo esa ejemplificación y sobre todo la admiración porque era un hombre que entrenaba todos los días, en casa o en gimnasio. Él se ejercitaba con las pesas que había ahí en donde habitábamos y teniendo precisamente esta lucha también permanente contra el tiempo. Entonces es algo que uno va aprendiendo porque él siempre promulgaba el hecho de que mientras uno tuviera una buena alimentación o entrenamiento, se podría acceder a una vida no solo más larga, sino con mejor calidad de vida. ¿Y cómo es que te decantas, Daniel, por la lucha grecorromana y no sigues los pasos de tu papá? Fue realmente algo circunstancial. Mi hermano Roberto y yo supimos a través de nuestros primos que también vivían ahí junto a la Colonia Guerrero, en la Colonia Centro del Deportivo Guelatao, que se acababa de inaugurar cuando nosotros teníamos como 10 años de edad aproximadamente. En ese entonces, en 1975, era el deportivo más moderno de Latinoamérica, porque era el primero de carácter vertical en su infraestructura. Entonces, cuando fuimos al Deportivo Guelatao, nosotros buscábamos practicar la lucha profesional. No sabíamos en lo particular como niños de la lucha olímpica, pero nos llamó mucho la atención que nos explicaron que los luchadores ahí tenían que hacer pesas, que tenían que correr, hacer natación, gimnasia, los ponían a jugar básquetbol, fútbol, etc. Es decir, primero tenían que confeccionar a un atleta antes de acceder a poder competir en la lucha. Y en este proceso, y antes de la secundaria, sobre todo en el segundo año de primaria, tuve hepatitis. Entonces subí de peso, era un niño con cierta obesidad, mínima si tú quieres, pero para ti es muy grande porque no te gusta que te digan gordito. Entonces, recuerdo que ese proceso pues me llevó a que ya en sexto año de primaria, cuando fue que ingresé al Deportivo Guelatao y a la práctica de la lucha, empecé a bajar de peso. Y ese fue un estímulo muy importante
Entonces, yo creo que uno de los atractivos más trascendentales es que aunque no encontramos lo que en nuestra mente de niños todavía teníamos, que era la lucha libre y practicarla con las capas y las máscaras y el ring, que era lo que nosotros conocíamos, encontramos en su lugar un deporte apasionante y que era bastante complejo, porque desde un principio nos decían que teníamos que adecuar nuestro cuerpo para un deporte de alto rendimiento. Luis. Sí, justamente, bueno, yo me regresa tantito, como siempre lo hemos dicho, ¿no? La educación ayuda, pero el ejemplo arrastra, ¿no? El asunto de una figura paterna que te lleva, que te guía, que te muestra el ejemplo, siempre es maravillosa. Pero me gustaría saber, Daniel, ¿cómo entra la UNAM en tu vida o cómo entras a la UNAM? Es difícil saber qué entra en qué. Pues yo cuando tuve esta convivencia en la secundaria con compañeros y sobre todo mis primos, siempre había el aspiracionismo, como hoy se le dice, teníamos la aspiración de ser universitarios. Y creo que era, sobre todo en las colonias populares, en los barrios de la Ciudad de México, uno de los puntos que te diferenciaban. Había la aspiración central de entrar al Instituto Politécnico Nacional o entrar a la UNAM. Y yo siempre tuve el propósito de estudiar una licenciatura en Derecho. A mí me gustó siempre el Derecho, me ha gustado siempre la administración pública. Evidentemente no lo sabes explicar de esa manera cuando vas en la secundaria, pero ya en el capítulo de la adultez o de la vida, vas sabiendo detectar cuáles eran aquellos disparadores motivacionales que tenías. Y yo siempre quise ir a una preparatoria. No sabía exactamente cuál, pero yo escuchaba cómo quienes iban a las preparatorias de la UNAM, pues tenían en muchos casos la posibilidad de tener el pase automático para la licenciatura. Y ese era algo que llamaba mucho la atención, porque uno, a pesar de que seas adolescente o niño, tienes una capacidad de intuir que no hay los recursos económicos en tu familia para que te paguen una escuela privada, porque has visto la historia de tu familia y nadie ha ido a una escuela privada ni nadie ha ido a una universidad de paga. Entonces, ese punto es fundamental. Entonces, junto con mis primos, siempre teníamos las conversaciones de que se tenía que hacer un examen para poder ingresar a la preparatoria. Y así se dio. En este caso, hice mi examen una vez al terminar la escuela secundaria, en este lugar que recuerdo con tanto afecto que hemos platicado, y que afortunadamente pues tuve el puntaje necesario para que me ubicaran en el turno matutino de la Escuela Nacional Preparatoria número 9 Pedro de Alba. Yo no sabía que era la preparatoria mejor clasificada, con una plantilla de docentes, de maestras y maestros que eran total y absolutamente reconocidos, y ese sí fue un elemento que se fue dando circunstancialmente. Yo no conocía en ese momento todo este tipo de ventajas que te daba ser universitario y poder ingresar al mismo. Hace rato comentaba yo con grandes amigos de que generalmente nos encontramos siempre recordando nuestro número de cuenta. Por ejemplo, el mío 81 39 43 0-4, que son de esos números ícono que vas teniendo en la vida y que te va recordando la posibilidad de haber ingresado a la universidad, y que de alguna suerte te garantizaba, reitero, y yo creo que hoy en día los jóvenes siguen pensando de manera similar, una continuidad académica. Ya estaba yo inmerso en el tema del deporte, por supuesto, representaba yo el Deportivo Guelatao, pero así fue, Luis Alberto, en mucho cómo quise ser universitario bajo un planteamiento mucho más pragmático, menos ideológico y romántico. El hecho era poder ingresar a una preparatoria que me diera la posibilidad de acceder a una educación superior, una licenciatura. Platicábamos hace unos momentos antes de entrar al aire contigo que, bueno, tu número de cuenta determina los primeros 2 dígitos el año de ingreso
ser universitario, empieza con número 81, quiere decir que en 1981 eras ya un preparatoriano y coincidía con el final de tu preparación de bachillerato con la medalla olímpica que conseguiste en 1984. ¿Cómo eran esos días? ¿Cómo era ese tiempo en que ibas a la preparatoria y estabas ya de lleno en la competencia deportiva? ¿Y cómo recuerdas tú ese tiempo en el que ya siendo universitario fuiste un atleta olímpico que consiguió una medalla olímpica? La recordación es siempre con una gran parte de satisfacciones, porque yo soy de esos deportistas que hace 40 años, exactamente en estos días, inicié como universitario. Han pasado 4 décadas, evidentemente hay circunstancias muy diferentes en el mundo y en nuestro país. Hay circunstancias distintas en la comunidad universitaria. Estamos hoy por hoy hablando de que no existían redes sociales, había escasas computadoras, no había teléfonos celulares y había una serie de circunstancias diferentes, para bien y para mal, como se les quiera ubicar. Pero yo fui bastante apoyado por las autoridades universitarias, por muchos de nuestros maestros y maestros que tuve. No tuve ninguna dificultad cuando solicitaba alguna postergación de algún examen, de algún trabajo. Hasta donde recuerdo, yo solo reprobé un examen durante la preparatoria que fue en matemáticas, en el 4º año. Entonces, creo que las vivencias mayoritariamente fueron muy atractivas, porque con muchos de mis grandes amigos los constituí ahí. Ya difícilmente tengo contacto con quien haya coincidido conmigo en secundaria, pero en prepa sí. Tengo amigos muy queridos que desde que los conocí en 4º, 5º y 6º año tuvimos una vocación amistosa, nos hemos equivocado conjuntamente, hemos acertado también. Entonces, esas luces y las sombras que todos tenemos como seres humanos se van pues decantando a través de la historia, y por eso creo que es una etapa muy importante. Yo afortunadamente tuve este privilegio de estar en una extraordinaria escuela, evidentemente con todos los riesgos que conlleva el tener una vida, el querer ser alguien dentro de cualquier plano. Yo mucho aprendí de muchos planteamientos filosóficos, sobre todo de aquellos maestros que nos decían que el propósito de la vida era poder justificarnos nuestra existencia. Yo recuerdo con claridad que lo decían que algunos lo podían hacer a través del deporte, la cultura, el arte, a través de ser empresarios, de tener un vehículo, de tener una casa, etc. Yo creo que todo es absolutamente válido, y yo busqué justificar mucho mi existencia a través del deporte. Entonces, yo ahí, cuando yo ya competía, cuando era preparatoriano, pues logré medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Juegos Panamericanos, fui campeón mundial juvenil, y siempre le decía a mis compañeros que yo quería ser campeón olímpico. Yo recuerdo una ocasión en una de las clases, precisamente de Derecho, que una compañera, cuando yo en una clase nos dijeron ¿qué queríamos ser? Y yo dije, quiero ser campeón olímpico. Y esta compañera me dijo que era yo una persona muy engreída, una persona que por querer ser más que los demás, etc. Al paso del tiempo yo me la encontré y ella me dijo, ¿sabes qué? Estaba yo muy equivocada. Le platiqué este hecho de lo que te dije a mis papás y me reprendieron y me dijeron que al contrario. Y después, cuando fuiste subcampeón olímpico, me di cuenta que tenías razón. Dice, yo ya practico natación, participo en competencias. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que así como había cierta comprensión, habría, como ocurre en los canales humanos, a veces un señalamiento de que tal vez la gente no le gusta que otros tengan éxito. Entonces eso se encuentra en todas las condiciones humanas, no es un concepto que solo le pase a los mexicanos, es algo que se da de manera de género, y sobre todo
el hecho de que los propios aprendizajes con las compañeras y los compañeros se van permeando. Entonces, hoy por hoy, tengo amistades muy sólidas con personas con las que conocí en la preparatoria, pues hace más de 40 años, y a mí me da gusto no solo el orgullo de ser universitarios, sino sobre todo el planteamiento de vida que han tenido ellas y ellos, que para mí siguen siendo un ejemplo de manera permanente. Daniel, en este recuento histórico de tu vida, en este repaso de tu trayectoria, precisamente se acaban de cumplir recientemente 37 años de lo que ocurrió aquella tarde del 2 de agosto de 1984, cuando disputaste el combate por la medalla de oro contra el japonés Atsushi Miyahara. En aquel momento invicto y campeón mundial en 1983. Platícanos de ese combate, porque por ahí sabemos que hubo una polémica decisión arbitral, toda vez que pusiste a tu rival, a tu contrincante, en un par de ocasiones con lo que le llaman el toque de espaldas, lo que según las reglas de esta disciplina te daba el triunfo automáticamente, y no obstante el árbitro central no otorgó la victoria para Daniel Aceves e hizo que el combate continuara hasta que Miyahara fuera declarado ganador de la presea dorada y tú con el metal argento. ¿Qué recuerdas de ese día, querido Daniel? Rodrigo, la recordación va en muchos sentidos, sobre todo porque conforme avanza la vida y esta pues va en una ruta a extinguirse, porque así es la ley de la existencia, va uno atesorando no solo los momentos, sino aquellas vivencias que se van teniendo. Y así como recordamos muchos de los aspectos de nuestra existencia, ese 2 de agosto de 1984 estuvo precedido por 2 días de competencias. Entonces, al llegar las 19 horas de ese día, había yo podido obtener el pase a la final olímpica, y sabía que era un episodio muy definitivo para mí y sobre todo para la lucha en México. Habían habido sextos lugares, un séptimo y un octavo en Juegos Olímpicos por parte de luchadores mexicanos que siempre fueron ejemplares y que tuvieron participaciones muy destacadas, sobre todo en México 1968 y en algunos otros Juegos Olímpicos. Entonces, Rodrigo, creo que dentro de la propia recordación que es tener esa final, es no solo el siempre sentir, y yo creo que es la adrenalina la que te va acompañando detrás de cada combate, es este temor de no saber exactamente cómo poder resolver una lucha que significaba tanto, y sobre todo el hecho de que hubo un toque de espalda en el primer tiempo del luchador japonés, que no fue marcada como bien lo señalas. Los videos actualmente pueden ser revisados, esto que comento es visualmente objetivo. Hubo un toque de espalda por casi 15 segundos, siendo que las reglas hablan de un toque de espalda por un solo segundo para terminar un combate. No obstante, lejos de verlo con frustración, lo veo con gusto el hecho de que pudimos estar disputando una final olímpica que había sido desde mi infancia mi sueño, mi entusiasmo, y que fue una trayectoria pues difícil. Yo participé durante 14 años en competiciones deportivas en la lucha grecorromana, tuve 545 encuentros de carácter oficial, y la lucha más importante fue la que disputé en ese momento en Los Ángeles, en el Anaheim Convention Center, que tenía una capacidad de alrededor de 10,000 personas. Percibimos los que estábamos ahí que había como 6,000 mexicanos. Yo era realmente local. Cuando se dio la ceremonia de premiación, la bandera más aplaudida fue la de México, que apareció en segundo sitio, y en tercer sitio aparecía la bandera de Corea. Entonces es una fecha muy muy importante. La tuve ya siendo universitario. Recibí evidentemente congratulaciones de mi comunidad, y sobre todo también como consecuencia de algo que es importante señalar.
no se podría entender a la lucha mexicana sin el deporte de la lucha de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha estado vigente históricamente, ha sido un referente, no solo a nivel competitivo, sino también a nivel directivo. Y bueno, hace escasos meses falleció Alfonso Luarca Ordóñez, en ese entonces, coincidiendo con toda esa etapa de Los Ángeles, él era el presidente de la Federación Mexicana de Lucha, y como tal, pues el deporte universitario siempre estuvo convidando de éxitos a nivel regional, continental, mundial y olímpico al deporte mexicano. Luis, yo sé que la siguiente pregunta toca fibras sensibles para ti. El micrófono es todo tuyo. Bueno, mi estimadísimo Daniel, la pregunta es, ¿cómo llegas a la FESA, bueno, a la ENEP Acatlán? ¿Cómo llegas a la licenciatura? ¿Qué representó para ti esto? Pues, sobre todo la satisfacción de poder ubicar una escuela con muchísimo prestigio, sobre todo en términos de la carrera de Derecho, el que estuviera cercana geográficamente al Comité Olímpico Mexicano, que ese era un elemento importante porque en nuestra trayectoria estaba el querer repetir el ciclo olímpico, el poder asistir a los Juegos de Seúl en 1988, circunstancia que fue interrumpida por varias lesiones y por varias cirugías en la rodilla. Entonces, eso es lo que desafortunadamente descarrila esta plan que teníamos. Tuvimos que abandonar ese proyecto y bueno, hacer un abordaje también para iniciar en el tema de la administración pública, en el tema de la búsqueda de un cargo de elección popular. Tuve la fortuna de ser el primer medallista olímpico en México con un cargo de elección popular en la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Entonces, todo esto fue acompañado de la ruta en la propia ENEP. Tengo también la fortuna de tener compañeros, amigos que coincidimos académicamente. Hoy en día son grandes abogados, sobre todo personas que han tenido un liderazgo interesante. Hace apenas año y medio, antes del tema pandémico, se convocó una reunión precisamente para hacer la conmemoración de un aniversario más de estas generaciones, y pues siempre encontrarte a tus compañeras y tus compañeros mayoritariamente con salud, con ganas de seguir generando episodios de éxito personales y profesionales, es una satisfacción. Entonces, la UNAM es lo que convoca y provoca, el que haya este sentido de unidad, este sentido de orgullo, y sobre todo que se ponga de manifiesto esos compromisos que se asumen al tener acceso a una serie de posibilidades académicas que de otra manera sería muy difícil tener. Hay mucha identificación en términos de carácter social, económico, y creo que aquí se reivindica de nueva cuenta, como en el deporte, la cultura del esfuerzo. Brevemente, Daniel, porque estamos entrando ya en la recta final de esta emisión, ¿qué dejó en ti, en tu vida, tu paso por una institución como la Universidad Nacional Autónoma de México? Creo que si hiciéramos un listado de las propias aportaciones, tuviéramos que dividirlas en condiciones humanas, académicas, sociales, culturales y deportivas. No se podría uno entender sin la posibilidad de poder haber accedido a una educación media superior y superior, sobre todo atendiendo a las realidades que hoy hemos platicado, económicas y sociales familiares. Si no existieran instituciones como la UNAM, cientos de miles de personas no habrían tenido acceso a una escolaridad y por ende a un acceso a empleos remunerados como hoy en día, porque los aspectos de posibilidades económicas de las familias no lo permitirían, y ese era nuestro caso. Entonces, creo que el tránsito por la comunidad universitaria en términos académicos son total y absolutamente invaluables. En términos personales humanos, creo que muchos de nuestras amigas y amigos, de aquellas personas con las que nosotros nos hemos integrado
son total y absolutamente indispensables en nuestra existencia. El que también hayamos podido relacionarnos profesionalmente con universitarios, y bueno, y lo vemos en el tema del deporte. El vínculo que siempre tuve de manera personal con la UNAM fue desde que empecé a ser competidor. Creo que nosotros siempre ubicábamos a los equipos universitarios como los que tenían el mejor traslado en los autobuses o acceso a hoteles que tenían características de dignidad para los luchadores de ese entonces, y eran equipos que tenían sus uniformes. Entonces, cuando eres niño y ves eso, es una aspiración que tú tienes. En este caso concreto, a mí no me tocó representar a la universidad, solo representé a 2 equipos, a la Guelatao y a la Secretaría de Marina Armada de México. Y esto fundamentalmente porque eso me dio la posibilidad de tener un ingreso económico y además acceder a una formación castrense que en su momento fue de mucha valía para mí. Pero aún sin haber sido representativo de la UNAM, siempre hemos estado vinculados a las personas y a la lucha universitaria, que reitero de nueva cuenta, ha sido un parteaguas y ha sido un mecanismo de impulso de la lucha, porque tradicionalmente la lucha olímpica en su estilo libre grecorromano y hoy con la lucha femenil también tiene como fuente fundamental el contexto universitario. Así es. Daniel, cuéntanos, actualmente eres el director de la Fundación Alfredo Harp Helú para el deporte. ¿Qué representa para ti? O sea, ¿qué? Vamos, me explico. Perdón. Haber sido un deportista y ahora estar en una organización que ayuda y promueve el deporte, ¿qué se siente? Luis Alberto, y sobre todo se percibe en principio mucha gratitud a don Alfredo Harp Helú por darme la oportunidad y el privilegio de incorporar una serie de tareas que tienen que ver mucho con el deporte social. Hay premisas fundamentales en el escenario de la propia fundación, que son la prevención de las adicciones, el fomento de una cultura de autocuidado de la salud y también la generación de una nueva cultura cívica de la paz, siempre ubicando la transversalidad del deporte con la educación, con la salud, con el bienestar social, con la economía y con la seguridad pública. Hoy, por cierto, pues tuvimos un afortunado encuentro con la Dirección General del Deporte Universitario, con las áreas que presiden el alto rendimiento, como es el caso de nuestro amigo Max Aguilar, como es el caso de Valentín. Luis Alberto, tuvimos también tu acompañamiento y tu apoyo, y entregamos material deportivo para ir fomentando actividades previas a lo que será un regreso presencial que esperemos no tarde mucho, pero que se involucre con las tareas que ha tenido la propia universidad y que ha reaccionado de manera muy eficaz y eficiente ante los escenarios pandémicos, al generar alguna activación física en el confinamiento, pero también el proyectar mecanismos de resiliencia. Creo que ese es un asunto muy importante porque hoy en día sabemos que este concepto se refiere a que como los seres humanos nos pudiéramos sobreponer a los obstáculos y sobre todo descubrir nosotros mismos las capacidades para poder revertir aquellas dificultades que por supuesto estamos teniendo a nivel global, pero que como comunidad universitaria no estamos ajenos. Los problemas económicos, sociales, políticos, o sea, ese mundo pandémico afecta a todos y cada uno, ya sea de manera económica, social o emocionalmente. Entonces, la estrategia fundamental es el deporte y la cultura física, y creo que el deporte universitario ha dado un ejemplo de resiliencia y de eficacia. Y bueno, ya lo decía Luis y lo recalcabas tú, Daniel, y una figura en la persona como lo es don Alfredo Harp Helú, de quien aquí en Ciudad Universitaria unas instalaciones deportivas de esta dirección precisamente también llevan su nombre. Entonces hay un vínculo sin duda muy, muy cercano.
ahora a través de la fundación de don Alfredo, con su universidad, con la Universidad de la Nación. Luis, no sé si tengamos comentarios, preguntas, críticas, mensajes, lo que sea de parte del público, antes de despedir y sobre todo muchos pedirle a videntes. Daniel su mensaje, perdón. Perdóname. Tenemos videntes, sobre todo. Ángel Morán nos manda saludos a todos. Enrique Gaona nos está viendo, aquí Esqueda. Enrique Gaona dice saludos, Daniel Aceves. Muchas gracias. Bueno, saludos a Berta López, al coach, bueno, varios amigos. Yo creo que van a venir ahí un poquito más de comentarios, están más como sobre la visión. Perdón, se me botó el chat, perdón. Ale Popoca, justamente la entrenadora de lucha de Prepa 8, manda un gran saludo. Dice, Lucha UNAM presente, un saludo a todos, ¿no? Claro que sí. Bueno, insistíamos, ¿no? Lo mencionaba ya Daniel, el paso y las bases de la lucha preparatoriana, ¿no? Que normalmente ahí es donde nace todo esto para muchos de nuestros deportistas. Y recordamos con mucho cariño y con mucho aprecio a grandes personalidades universitarias que han tenido su paso a través de la docencia de esta disciplina. Me vienen a la mente los nombres de Ivar Langle en Prepa 5, del profesor Saprián Petrov en la Prepa 3, ambos ya afinados, y que junto con muchísimas otras personas, los actuales, los anteriores, le han dado un brillo y un lustre a la lucha olímpica universitaria descomunal, y sin duda los recordamos con muchísimo cariño. Daniel, es ya casi 1 año y medio, 5 meses de que inició esta situación terrible de la pandemia a nivel mundial, como terrible también lo ha sido en todo este tiempo en nuestro país. 1 año y medio en donde, pues, como podrás saber, las clases presenciales en la universidad no son posibles todavía, y en donde, pues, esperamos que pronto, en algún momento, en algún tiempo, no sabemos cuándo, porque llevamos 1 año y medio diciendo lo mismo y esperando lo mismo, de alguna manera se recupere la normalidad a la cual estábamos acostumbrados antes de diciembre de 2019, ¿no? Cuando empezó todo esto, el 31 de diciembre de 2019, y prácticamente todo el año 2000 y lo que va de este 2021. A todos nuestros invitados en estos programas les pedimos al final del mismo un mensaje en positivo, un mensaje hacia la comunidad universitaria y a todo el público que nos observa, porque finalmente a través de estas plataformas la penetración va más allá de la propia universidad. Entonces, si fueras tan gentil y tan amable, por favor, de compartirnos un mensaje en positivo a propósito de esta situación de la pandemia, por favor. Rodrigo, Luis Alberto, con todo aprecio lo hago, sobre todo porque tengo un reconocimiento muy amplio de toda esta gran comunidad. Y primero te diría que uno de los planteamientos que tenemos como medallistas olímpicos mexicanos es el de ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Ese es uno de los ángulos importantes para prevenir un envejecimiento prematuro. Es decir, cuando la gente empezamos a tener más recuerdos que proyectos, sin distingo de nuestra edad biológica, podemos envejecer. Y creo que a lo que estamos obligados es a mantener a fuerza de primaveras el llegar al invierno de nuestras vidas. Ivar Langle Monsalvo en alguna ocasión escribía y lo hacía con mucho talento. Él decía que lo mejor que le podríamos desear a una amiga, a un amigo nuestro, era que siempre tuviera pan en su mesa, que tuviera la facultad de tener entusiasmo, que tuviera salud en su cuerpo, fiebre en su corazón y un horizonte hacia dónde marchar. Entonces creo que hoy por hoy lo importante de lo que vivimos es ser una comunidad universitaria resiliente, que nos sobrepongamos a este tipo de planteamientos, porque al fin y al cabo todo lo que hoy estamos viviendo va a pasar. Entonces, dentro de lo que nos corresponde como individuos,
está fortalecer no solo el sistema inmunológico o nuestro planteamiento emocional a través del deporte y la cultura física, sino también el poder ser una sociedad muy empática, que nos pongamos en lugar de los otros, que sepamos y reconozcamos sus necesidades y actuemos en consecuencia. Así que creo que el deporte universitario tiene mucho que aportar, no solo a esta comunidad, sino de manera muy importante al país y, por qué no, a nivel global. Lo acaba de decir, lo acaban de escuchar ustedes, amigos, de la voz de quien también fue galardonado por el Gobierno de México con el Premio Nacional del Deporte en las ediciones de 1984, 2001 y 2017. Y quien actualmente también, además de ser director de la Fundación Alfredo Harp Elu para el Deporte, es quien preside la Asociación de Medallistas Olímpicos de México y la Asociación de Olímpicos Mexicanos, y quien es miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano. Daniel Aceves Villagrán, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión de Semblanzas Deportivas. Muchas gracias, Rodrigo, Luis Alberto, muchas gracias por su generosidad y permanentemente a sus órdenes. Querido Luis. Muchísimas gracias, mi estimado Rodrigo, Daniel, un honor, de verdad. Muchísimas gracias por estas experiencias, por esta gran historia, y gracias por tener esta afinidad con la universidad. Yo me despido con el típico mensaje de: recuerden, síganse cuidando, pónganse pumas, pónganse cubrebocas. Muchas gracias, soy Rodrigo de Buen, agradecemos el favor de su atención a estas Semblanzas Deportivas. Los invitamos para que nos acompañen el próximo jueves en punto de las 19 horas en otras historias y anécdotas del deporte dentro de la UNAM, y dentro de una semana, el próximo lunes, nos acompañen nuevamente a conocer de estas Semblanzas Deportivas. Por hoy es todo, por su atención muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima.